Me llamo Noé, hijo de Lamec, y soy un hombre simple, un pastor y granjero que ha vivido en paz en esta tierra durante muchos años. Mi vida siempre ha sido tranquila, junto a mi esposa, mis hijos Sem, Cam y Jafet, y sus esposas. Pero un día, hace ya varios años, la voz de Dios irrumpió en mi corazón con una claridad que no puedo explicar con palabras humanas. Todo comenzó una mañana cuando los rayos del sol apenas iluminaban el horizonte. Estaba trabajando en los campos, como era mi costumbre, cuando de pronto sentí que el tiempo se detuvo. El viento dejó de soplar, y los pájaros enmudecieron. Todo alrededor se volvió en un silencio tan profundo que podía escuchar el latido de mi propio corazón. Fue entonces cuando escuché la voz de Dios, poderosa y suave a la vez, que me dijo: Noé, he visto la maldad de los hombres. Su violencia y corrupción han llenado la tierra. El fin de toda carne se acerca, porque la tierra está llena de maldad. Pero tú has hallado gracia a mis ojos. Construye un arca, pues enviaré un diluvio que cubrirá toda la tierra y destruirá a todo ser viviente. Me quedé allí, aturdido, sin saber qué pensar. ¿Un diluvio que destruiría toda la tierra? Miré a mi alrededor, a los campos que había trabajado con mis manos, al cielo despejado y azul sobre mi cabeza. Todo parecía tan normal. Sin embargo, el temor del Señor cayó sobre mí, y supe que debía obedecer. Dios fue específico en sus instrucciones. El arca debía tener 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto. 3 pisos, con una ventana en lo alto y una puerta en el costado. Todo debía ser hecho de madera de gofer y recubierto con brea por dentro y por fuera para que fuera impermeable. Al regresar a casa, mi esposa y mis hijos me miraron con ojos inquisitivos cuando les conté lo que había sucedido. ¿Cómo explicarles que Dios mismo me había hablado? Pero para mi sorpresa, no dudaron. Sem, el mayor, fue el primero en ofrecerse para ayudar. Luego Cam y Jafet se unieron. Y así, sin más preguntas, comenzamos nuestra tarea. La construcción del arca fue un trabajo titánico. Empezamos a talar árboles, día tras día, bajo el sol abrasador y en medio de lluvias torrenciales. Había días en que mis manos sangraban por las astillas y mis brazos dolían de tanto cargar madera. Pero no podíamos detenernos, pues sentía la urgencia en cada fibra de mi ser. Nuestros vecinos no tardaron en darse cuenta de lo que estábamos haciendo, y las burlas no se hicieron esperar. Noé, el loco que construye un barco en tierra seca, se reían a carcajadas. ¿Dónde está ese diluvio del que hablas? El cielo está despejado, y no hay una nube a la vista. A veces, en la soledad de la noche, dudaba. Me preguntaba si realmente había escuchado la voz de Dios o si todo era producto de mi imaginación. Pero cada vez que esas sombras se cernían sobre mí, miraba a mis hijos, quienes trabajaban sin cesar, y me recordaba que no podía detenerme. Tenía una misión, un propósito mayor que nosotros mismos. Pasaron muchos meses hasta que el arca estuvo terminada. Y justo cuando pensé que lo más difícil había terminado, Dios me habló nuevamente: ahora, reúne a 2 de cada especie de animal, macho y hembra, para que conserven su especie sobre la faz de la tierra. ¿Cómo íbamos a lograr semejante tarea? No era como si pudiéramos ir al bosque y simplemente llamarlos. Pero aquí es donde el poder de Dios se manifestó de manera milagrosa. Como si hubieran recibido un llamado invisible, los animales comenzaron a llegar. Los veía venir desde todas direcciones, leones y tigres caminaban lado a lado con ciervos y gacelas, aves de todos los colores llenaban el cielo como una nube viva. Era una visión que solo puedo describir como divina. Las bestias salvajes se alineaban pacientemente para entrar al arca, sin mostrar temor ni agresión. Parecía que Dios había puesto su mano sobre ellos para que todo se realizara en perfecta armonía. Dentro del arca, preparamos espacios para cada especie. Los animales grandes, como los elefantes y los rinocerontes, tenían sus secciones reforzadas. Los más pequeños, como las aves y los conejos, tenían jaulas y nidos preparados. Mis hijos y sus esposas trabajaron incansablemente para asegurarse de que cada criatura tuviera comida y agua suficiente. Llegó el día en que todas las criaturas estaban a salvo dentro del arca. Cerramos la puerta, y una pesada sensación de final se asentó sobre nosotros. Afuera, el cielo, que hasta ese momento había sido azul, se tornó oscuro como la noche. Un viento fuerte comenzó a soplar, y las primeras gotas de lluvia cayeron. Al principio, solo eran gotas dispersas, pero pronto se convirtieron en una tormenta. El sonido de la lluvia golpeando el arca era ensordecedor, como 1000 tambores resonando al unísono.
Las aguas subieron rápidamente y sentí como el arca comenzaba a moverse. Nos mecíamos como una cáscara de nuez en medio de un mar embravecido. Durante 40 días y 40 noches, las aguas cubrieron la tierra. No podíamos ver nada más allá de las paredes de madera que nos rodeaban. El sonido de las aguas rugiendo afuera, mezclado con los gritos y los rugidos de los animales asustados, era lo único que rompía el silencio de nuestra soledad. Había momentos en que pensaba que el arca no resistiría, que se partiría en dos por la furia de las olas. Finalmente, un día, el sonido de la lluvia cesó. El silencio que siguió fue tan abrumador que nos quedamos quietos, escuchando, como si no pudiéramos creer que el diluvio había terminado. Abrí la pequeña ventana en lo alto del arca y dejé salir un cuervo, con la esperanza de que encontrara tierra. Pero el cuervo voló y no regresó. Esperamos otros 7 días antes de enviar una paloma. Cuando la paloma regresó, no traía nada. Pero el siguiente intento nos dio esperanza, volvió con una rama de olivo en el pico. Mis ojos se llenaron de lágrimas al ver esa pequeña señal de vida. La tierra estaba empezando a secarse. Esperamos aún más tiempo, hasta que las aguas se retiraron completamente. Dios nos habló nuevamente, diciéndonos que podíamos salir del arca. Al abrir la puerta, el aire fresco y puro nos llenó los pulmones. Era como si el mundo hubiera nacido de nuevo. Al salir del arca, erigí un altar y ofrecí sacrificios en agradecimiento a Dios. Mis manos temblaban al encender el fuego, pero mi corazón estaba lleno de gratitud. Fue entonces cuando Dios habló de nuevo, esta vez con palabras llenas de misericordia: «He aquí, establezco mi pacto con vosotros. Nunca más destruiré la tierra con un diluvio. Y como señal de este pacto, pondré mi arco en las nubes». Miré al cielo, y allí, entre las nubes, apareció un arco iris de colores tan brillantes que parecía iluminar todo el horizonte. Fue una promesa visible, un símbolo de que aunque el mundo había caído en la oscuridad, siempre habría un nuevo amanecer. Desde ese día, vivimos con una renovada fe, sembrando en la tierra que volvió a dar frutos y observando cómo las generaciones futuras florecieron. Aún ahora, cada vez que veo un arco iris después de la lluvia, recuerdo el pacto de Dios y la promesa de vida y renovación que Él nos otorgó. Y así, vivimos nuestras vidas, sabiendo que aunque los tiempos oscuros pueden venir, siempre habrá esperanza en la promesa de Dios.